Hola, los saluda el doctor Luis Carlos Murillo Valencia. Yo soy ginecólogo y obstetra. Les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre algunos de los mitos más importantes en COVID-19. El primer mito que surgió alrededor de la epidemia de COVID-19 es que no existe tal cosa. Aunque este mito se ha diluido un poco a lo largo del desarrollo de la pandemia, aún puede persistir en algunas personas. El negacionismo de algunos hechos históricos, aún en contra de la evidencia disponible, no es para nada nuevo. Algunas personalidades aún hoy discuten la existencia de un holocausto nazi. Otros, el cambio climático. En Colombia, por ejemplo, hay algunos que dudan de la existencia de un conflicto armado en el país. Una de las razones para que haya negacionismo es cuando no me afecta directamente a mí ni a alguno de mis conocidos. Por ejemplo, los que no somos judíos y no conocemos a ninguno, podríamos pensar que nunca hubo un holocausto contra esta población. O si no somos víctimas de sequías o de inundaciones por el fenómeno del cambio climático, podemos pensar que no hay tal cosa en el planeta. Y cuando los muertos de un conflicto armado no los ponemos nosotros, pues tal vez no nos interesa y quizás neguemos que existe tal cosa. Pues bien, la pandemia de COVID-19 es una realidad que aún vivimos y que está cobrando muchas vidas. Hasta la fecha se han reportado 95 millones de casos en el mundo y 2 millones de muertes. En Colombia se han reportado 2 millones de casos y 50.000 muertes, de los cuales 30.000 casos son en personal de la salud y de ellos 152 han fallecido. El segundo gran mito es que COVID-19 es una gripita. Para comprenderlo, repasemos algunas estadísticas del comportamiento de la enfermedad. Ya dijimos que en el mundo se han reportado 95 millones de casos para 2 millones de muertes y en Colombia 2 millones de casos para 50.000 muertes. Esto da una mortalidad del 2% aproximadamente. En comparación, el ébola tiene una mortalidad del 40%. La epidemia de SARS de 2003 y la pandemia de influenza de 1918 del 10%. Por supuesto, mucho mayores que la de COVID-19. Pero de ébola no se han reportado más de 30.000 casos, de los cuales 12.000 personas han fallecido. La de la influenza estacional es de 0.15% y la de la influenza porcina de 0.02%. Al fin de cuentas, la gravedad de la epidemia depende de 3 factores: de la transmisibilidad del agente, del número final de casos y de la letalidad de la condición. Aunque COVID-19 no es de las más letales, ni tampoco de las de mayor transmisibilidad, pues se sitúa en un punto intermedio en estas dos características, sí ha aportado muchísimos casos y por tanto muchísimas muertes. Que el virus es un plan de una supuesta élite internacional para controlar a la humanidad. Se cita como prueba este documento que data de 2017 del Banco Mundial y que dice uso oficial, diciendo que en el documento ya se hacía mención a COVID-19. Las mascarillas, los visores, los ventiladores, las pruebas de PCR existen hace muchísimo tiempo, no son para nada nuevo.
El documento hace mención a este tipo de insumos que obviamente ya existían en 2017, solo que para facilitar el comercio internacional de estos mismos como respuesta a la pandemia de COVID-19 fueron rotulados como tal y por eso quedó en un documento de 2017 unos rótulos de COVID-19 que surgieron en 2020. Otro mito es que todos nos vamos a infectar en algún momento en la evolución de la pandemia y que por lo tanto las medidas preventivas son inútiles. Primero, en la historia de otras pandemias, no toda la población ha sido afectada y probablemente los que no fueron afectados fueron quienes sí siguieron las medidas preventivas que se propusieron. Segundo, las mascarillas actúan de dos maneras conocidas. Primero, evitan físicamente el ingreso del virus al sistema respiratorio. Segundo, parece que contribuyen a la adquisición de anticuerpos. El mecanismo que se ha propuesto es el de inóculos pequeños, que son suficientes para producir anticuerpos, pero insuficientes para dar las manifestaciones de la enfermedad. Tercero, la capacidad de respuesta del sistema de salud. Pongámoslo en estos términos. Supongamos que la población mundial son 1 millón de personas y supongamos que a todos les da la infección. El 80% son asintomáticos, es decir, 800.000 personas. Quedan 200.000 que son sintomáticos. De esta, pongamos que la mitad no necesita atención médica, nos quedan 100.000 necesitando atención médica. Y de esta, digamos que la mitad necesita atención médica avanzada, nos quedan 50.000 personas con necesidad de atención médica avanzada. Ahora, digamos que la capacidad de respuesta de atención médica avanzada son de 1.000 personas por semana. Si en la misma semana llegan 50.000 personas a la atención, pues evidentemente quedarán 49.000 que no seremos capaces de atender. Mientras que si llegan de 1.000 en 1.000, tendremos la capacidad de atenderlas a todas. El video que sigue a continuación ilustra mucho mejor esta idea. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, también hay una serie de confusiones. Piénsenlo de esta manera. Ya hemos dicho que de los infectados el 80% nunca tendrá síntomas. Como nunca voy a tener síntomas, tome lo que tome o no haga nada, nunca me pasará nada. De los que tienen síntomas, la mayoría serán leves y autolimitados. Nuevamente, si toman o no toman, igual se les pasará. Hasta aquí llevamos el 90% de los infectados. Por eso, cuando un caso individualmente toma cualquier tratamiento que sea, pues parecerá que su mejoría se debe a ello. Pero igual hubiese mejorado si no hubiese tomado nada. A la fecha hay una larga lista de tratamientos naturales y medicamentos que se sabe no son útiles en COVID-19. Por favor, no se automedique, no lo necesita, no ponga en riesgo su salud. Consulte un profesional con experiencia en este manejo. Al principio de la pandemia hubo una esperanza con la cloroquina, para luego saber que realmente no era útil y que sus efectos adversos, sobre todo cardíacos, eran significativos. Las personas suelen tener la idea que por ser de origen natural las cosas son inocuas. Para citar algunos ejemplos, la cicuta, el arsénico y el cianuro son de origen natural y son unos venenos letales. Especial mención al dióxido de cloro. Es absolutamente inútil y extremadamente peligroso. Que China logró controlar la pandemia sin la necesidad de uso de vacunas. En este tema hay que entender que la Comunidad de Salud Pública Internacional tiene una clasificación de la confianza en los datos suministrados por cada uno de los países que reporta. Y los últimos 3 lugares en esta clasificación de confianza los tiene China,
Corea del Norte y Turkmenistán. Las razones por las cuales se sospecha que los chinos mienten tienen una variedad de explicaciones políticas internacionales. Que el virus es un microorganismo artificial fabricado por el hombre. La contribución del hombre en la aparición de enfermedades emergentes tiene que ver con su uso inadecuado de la naturaleza, de cómo entra en los ecosistemas salvajes, extrae especies de allí, las manipula para su uso, para la domesticación, para el consumo como alimentos. Esta interacción del ser humano con especies salvajes es lo que hace que los microorganismos pasen de una especie a otra, muten y produzcan estas pandemias. Pero no existe una fabricación en laboratorio. La hipótesis más socorrida del origen del virus SARS-CoV-2 involucra murciélagos y pangolines. Por último, una mención a las vacunas. En algunos de los videos que circulan hay una mención a la tecnología de ADN recombinante. Esta tecnología no es para nada nueva. Si alguno ha tenido alguna experiencia personal o familiar con cáncer, seguramente ha usado medicamentos cuyo nombre termina en el sufijo UMAP. Estos medicamentos son fabricados con tecnología de ADN recombinante. Son anticuerpos monoclonales. Las nuevas vacunas que utilizan la tecnología de ARN mensajero no modifican el ADN. En otro video de este canal, cuyo link aparece en la descripción, pueden encontrar una explicación de cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Y queda muy claro que no hay manera que modifiquen el ADN. En cuanto a los efectos adversos de las vacunas en general, estos son muy bajitos. Cuando escuchan en las noticias un efecto adverso potencialmente grave relacionado con la vacuna, hay que tener en cuenta dos situaciones. Primera, supongamos que el efecto efectivamente está relacionado con la vacuna. Hay que preguntarse qué porcentaje de las personas vacunadas representa ese individuo que experimentó ese efecto adverso. Y seguramente obtendremos una respuesta como 1 en 1.000.000 o 1 en 10 millones de personas vacunadas. Lo segundo, y no menos importante, es definir si el efecto que se le atribuye es verdaderamente relacionado con la vacuna. Si no, otras 4 cosas adicionales: fuerza de la asociación, especificidad, consistencia y plausibilidad biológica. Solo cuando se cumplen esas condiciones podemos establecer que la relación fue causal y no una mera casualidad. Espero haber aclarado algunos de los mitos más sobresalientes sobre COVID-19. Hasta pronto.